Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Pamela Romero Guerra, soy profesora de la licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM y el día de hoy les vamos a hablar de violencia familiar durante el confinamiento. Bien, lo primero que vamos a platicar es qué es exactamente la violencia familiar y cómo está definida en la ley mexicana. Existe a veces una confusión entre términos violencia intrafamiliar, violencia familiar, violencia doméstica. Y esto simplemente obedece a la forma en la que está contemplado este delito dentro de la legislación. En un origen se hablaba de violencia familiar con el término de violencia doméstica. En México, desde hace varios años, se ha, digamos, conceptualizado como violencia familiar para evitar la connotación del término doméstico. La palabra doméstica hace alusión a algo que ocurre en el interior de una casa y digamos que parece que es problema de las personas que lo están viviendo. Esta connotación tenía un efecto negativo en el sentido de que las personas pensaban que lo que pasa dentro de una casa se resuelve dentro de una casa y que no tienen por qué intervenir y no tienen por qué denunciar y que es una cosa de parejas o de familia. Si bien sí es un tema de parejas y de familia, lo que era, digamos, negativo de la connotación de utilizar la palabra doméstica es que se mantenía oculto y era como estos secretos a voces donde todo el mundo sabía que existía violencia dentro de una casa y no se hacía nada al respecto y no se intervenía. Para eliminar esa connotación, se cambió el término de violencia doméstica a violencia familiar. En muchas otras legislaciones también se ha utilizado y aquí en México en algún momento también se le llamó intrafamiliar. En general, intrafamiliar y familiar hacen referencia a la violencia que ocurre dentro de una familia, ya sea que suceda, digamos, de manera física, de manera psicológica, de manera económica, de manera patrimonial, y que las personas que lo cometen estén unidas en lazos sanguíneos o por consanguinidad. ¿Qué significa esto? Que son familiares directos por sangre, digamos, por apellido, o están unidos por una unión civil, como en el caso del matrimonio civil o el concubinato. Y el código, para, digamos, poner un ejemplo, porque nosotros tenemos un código penal en cada estado y tenemos un código penal federal, lo que está homologado a nivel nacional es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, todavía no tenemos homologada la ley penal, la que, digamos, enuncia todos los delitos y los describe. Pero como ejemplo podemos poner lo que señala el artículo 343 bis del Código Penal Federal, que describe la violencia familiar como el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave, que de manera reiterada se ejerce en contra de un miembro de la familia, por otro integrante de la misma, contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones. Como vemos aquí, coincide con lo que señalamos hace unos momentos, la violencia familiar son actos u omisiones que se cometen al interior de una familia y el código también nos señala cuáles son, digamos, los grados y los parentescos para poder identificar quién comete violencia familiar. Entonces nos dice que él comete el delito de violencia familiar, el cónyuge, la concubina, concubinario, pariente consanguíneo en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado, es decir, hacia arriba o hacia abajo puede ser sin ningún límite de grado, colateral sanguíneo o afín hasta cuarto grado, adoptante o adoptado, que habiten en la misma casa de la víctima. Entonces, bueno, ya entendiendo, digamos, un poco más cuáles son los, digamos, límites y los alcances del delito de violencia familiar, es decir, en qué consiste la conducta y quiénes la pueden cometer,
es importante que hablemos de quizá algunas razones por las cuales tenemos problemas, digamos, y estadísticas serias de violencia familiar en general en la historia de la sociedad. Uno de los problemas principales está basado en un sistema de opresión que ha sido replicado por lo que conocemos como la familia. Esto quiere decir que normalmente se ha construido la familia alrededor de un sistema patriarcal. Significa que incluso en el derecho, para quienes estudiaron derecho, se pueden acordar del famoso término paterfamilias, que significa el padre de familia, que es el jefe de la familia. Y si observan, esto es una característica de un sistema patriarcal, es decir, todo se construye a través de quién manda en la casa, quién es el sustento de la casa y quién pone las reglas. Y esto, por supuesto, está basado en este sistema patriarcal que genera una serie de ideas, nociones, estereotipos y roles muy definidos que a la hora en la que no se cumplen o se rompen, pueden iniciar un episodio de violencia. Entonces, el sistema patriarcal ha definido al padre, bueno, primero ha definido a la familia como la unión de dos personas del mismo sexo, es decir, tiene que ser un hombre y tiene que ser una mujer. Entonces, esto que se conoce como el heteropatriarcado significa que solo hay una concepción de familia posible y de ahí empieza la violencia y la discriminación hacia otras formas de familia y otras formas de unión familiar, que por supuesto que existen y por supuesto que son válidas. Entonces, tenemos que hablar de qué pasa cuando construimos digamos, un saco a la medida de algunas familias, pero que no le queda a otras. Si nosotros seguimos estos cánones del heteropatriarcado, la familia está formada por un hombre y por una mujer que se unen en matrimonio con el objetivo de tener hijos, tener un plan en común, tener una vida en común. El problema de esta concepción es que asigna roles muy específicos. Al asignar roles muy específicos, como por ejemplo, el hombre es el que sale a trabajar y es el que proporciona el sustento económico, es decir, es quien hace el trabajo remunerado. La mujer se queda en la casa a cuidar a los hijos o a las hijas y a encargarse del hogar, lo cual es trabajo no remunerado. Cuando cualquiera de estas dos personas se sale de estos cánones y de este dogma, comienzan las situaciones de violencia, de discriminación, y digamos de descontento al interior de la familia y se genera una ola de, digamos, reacciones en cadena en donde crece la violencia. Puede ser que la violencia comience solamente como violencia psicológica, celos, reclamos, controles, chantajes, etcétera, y escale hasta la violencia física. Entonces, uno de los principales, digamos, orígenes de la violencia familiar tienen que ver con este sistema patriarcal que no permite que las personas decidan libremente qué tipo de familia quieren constituir, qué rol quieren tomar en esa familia y sobre todo que no se reconozca que existen trabajos remunerados y no remunerados. Es decir, el trabajo remunerado es aquel que tiene una retribución económica y el no remunerado es todo aquello que se hace alrededor del mantenimiento de la casa, la educación de las hijas o de los hijos y en general el funcionamiento de un domicilio. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta que si queremos comprender cuáles son, digamos, las manifestaciones y los orígenes de la violencia familiar, tenemos que hablar de los estereotipos de género y la forma en la que el sistema heteropatriarcal ha permeado en la familia y ha definido una sola forma de organizarnos, una sola forma
de querernos y de considerarnos familia o de considerarnos un equipo como familia, y que hay personas que no se identifican, por supuesto, para nada con estos roles y que quieren libremente autodeterminar qué tipo de familia van a formar y qué rol van a tener en esa familia. Y lo segundo que yo lo pondría, que ya lo acabo de decir, es la invisibilización que tiene el trabajo no remunerado. Es decir, se considera que todo el trabajo del hogar y lo que se exhibe en, digamos, lo que se hace dentro de la administración de un hogar y la educación de las hijas o de los hijos, lo que constituye es trabajo que no se está reconociendo como remunerado y se invisibiliza. Se considera como una obligación de la mujer y no como un trabajo que muchas veces es más pesado que un trabajo de tiempo completo. Incluso hay datos que indican que el trabajo no remunerado de las mujeres en todo el mundo constituye un porcentaje alto del Producto Interno Bruto de los países. Entonces, bueno, ya que hemos conceptualizado la violencia familiar y hemos hablado un poco de quiénes lo pueden cometer, cómo se puede manifestar y cuáles son los orígenes principales de la violencia familiar, valdría la pena hablar de qué está sucediendo ahorita en los hogares, qué es lo que está pasando, digamos, en estos momentos en donde no solamente estamos encerradas y encerrados en nuestras casas, sino que además existe un ambiente de incertidumbre, un ambiente de descontrol en general, hay un estrés asociado a la pandemia, claramente al miedo que nos da a todas las personas el tema de la pandemia y la enfermedad, y también los temas de económicos que por supuesto han llevado un impacto fuerte a raíz del confinamiento y las medidas que se deben de tomar en todo el mundo para poder contener la epidemia. El problema principal que ha surgido es que muchas personas que son víctimas de violencia familiar en su vida diaria están ahora encerradas con su agresor 24 horas del día, 7 días de la semana, no pueden salir o las salidas son muy escasas. Y además, como les comentaba, está todo esto, digamos, avivado por un sentir general de la población y creo que de las personas en todo el mundo de profunda incertidumbre, de no saber qué es lo que va a suceder con la pandemia. Y esto ha generado, digamos que un caldo de cultivo para un brote más fuerte de violencia familiar. Lo importante que tenemos que ver es que también hay medidas que se deben de tomar para prevenir y controlar, digamos, la violencia familiar, dando opciones adecuadas para que las mujeres que están sufriendo violencia familiar en el confinamiento tengan a quién acudir, a dónde, digamos, ir, no solo para denunciar, sino para solicitar medidas específicas que están proporcionadas por el Estado o deben de estar proporcionadas por el Estado, están contempladas en la legislación y además una obligación del Estado mexicano. Lo que, digamos, sería importante revisar son datos que tenemos sobre el incremento que se ha observado de violencia familiar y de denuncias sobre violencia familiar durante el confinamiento. Por ejemplo, con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se menciona que en el mes de marzo, al número telefónico 911, que es el de emergencias, se registraron 115.614 llamadas de emergencia de mujeres a nivel nacional. Una cifra que representa un incremento del 22.31 con respecto al mes previo, al mes anterior, que es el mes de febrero. Es decir, en el mes de marzo, el número 911 de emergencia recibió un promedio de 155 llamadas cada
hora diariamente. Son 155 mujeres que todos los días, cada hora, han estado pidiendo ayuda porque están viviendo situaciones de violencia familiar al interior de sus casas y completamente encerradas. Varias de las organizaciones de la sociedad civil han levantado la voz y han pedido al Estado mexicano que se tome en consideración para las medidas que se están tomando, desde el tema presupuestario hasta medidas específicas, operativas, digamos, en el día a día. Para agilizar alguna de estas cuestiones, se han habilitado en las fiscalías locales la posibilidad de denunciar ante estas fiscalías, es decir, ante un agente del Ministerio Público, vía telefónica o por internet. Esto, si bien es un buen paso, es una buena medida, también tenemos que tomar en cuenta que hay mujeres que no tienen acceso a un teléfono o no tienen acceso a una conexión de internet para poder hacerlo. Entonces, es muy importante que el Estado se replantee cómo podemos ayudar o cómo debe de atender a estas mujeres que están encerradas en sus domicilios, muchas de ellas en condiciones de precariedad económica y que están viviendo digamos, un aumento en la violencia que quizá ya vivían, pero que ahora se ha acentuado por el encierro, por estar todos los días encerrada con su agresor. Esta violencia familiar, por supuesto, que también impacta a las niñas y a los niños, e incluso en algunas ocasiones es parte de la violencia agredir a las niñas y a los niños para psicológicamente ocasionarle un daño a la madre. Entonces, el Estado debe de tomar medidas específicas que garanticen la seguridad de las mujeres que están viviendo o se está acentuando su situación de violencia dentro del hogar durante el confinamiento. Y creo que más allá de cualquier postura académica o definición legal, como personas podemos entender que cuando cuando un núcleo familiar que tiene una dinámica de violencia se encierra sin poder salir, acrecentando el estrés, la incertidumbre, el miedo, etcétera, pues evidentemente puede ser un factor detonante para una mayor violencia. No solamente la violencia física y psicológica es preocupante, sino que la violencia familiar, como platicábamos al principio, tiene un origen importante en el sistema patriarcal, lo cual obviamente también es el origen de la violencia de género contra las mujeres. Si tomamos en cuenta esto, debemos de observar que es muy difícil que las mujeres vayan a poder salirse simplemente de ese núcleo familiar en esta situación, porque en estos momentos salir, en teoría, no está permitido, digamos, está permitido, pero está recomendado y se pide el apoyo de la población para que quienes no puedan salir no salgan. Pero además hay muchos de estos servicios que están cerrados o que no son accesibles normalmente y que además tiene una carga o una connotación más fuerte en el caso de las mujeres porque al salirse de sus hogares también están teniendo la necesidad de sacar a sus hijos o a sus hijas. Entonces, a veces la decisión es salirme de mi hogar, arriesgarme a un contagio, arriesgar a mis hijas y a mis hijos a contagiarme, o quedarme aquí adentro y vivir una situación de violencia exacerbada por el encierro y el confinamiento. Entonces, por eso es importante que además de cualquier explicación teórica, legal, jurídica, nos pongamos en el lugar de estas personas y entendamos que es evidente que una situación que está generando un estrés mundial, que le está afectando psicológicamente a todas las personas en todo el mundo, por los temas que he comentado, porque tenemos miedo, porque tenemos incertidumbre, porque se han detenido
planes y cuestiones económicas importantes y que eso siempre genera angustia, pues evidentemente hay un problema terrible cuando eso se desarrolla en el contexto de una familia que tiene una dinámica de violencia familiar. Y si además la opción de salirnos de la casa en donde estamos viviendo la violencia familiar en la actualidad es una decisión entre exponerme al contagio y aparentemente no tener a dónde ir, o quedarme en mi casa y estar, digamos, más segura y tener una seguridad para mis hijas y mis hijos, pero viviendo con mi agresor, pues es una decisión verdaderamente difícil para estas mujeres. Sumándole a que las medidas que se han tomado, si bien son buenas, dejan a un lado a todas aquellas mujeres que no pueden hacer llamadas telefónicas o que no pueden denunciar porque no tienen acceso a Internet. Hay que recordar que hay mujeres que están viviendo en casas muy pequeñas, que quizás solo tienen una habitación, en donde hacer una llamada telefónica para denunciar a su agresor es imposible, porque aunque tengan un celular o tengan algún teléfono fijo, pues están prácticamente al lado de su agresor y si se diera cuenta de que lo están haciendo, podría desencadenarse una violencia todavía mayor. Por eso la opción de Internet normalmente es la más segura, pero no es accesible para muchas de estas mujeres. Retomando un poco lo que les comentaba sobre que los orígenes de la violencia familiar y que están, por supuesto, íntimamente relacionados con los orígenes de la violencia de género contra las mujeres, la preocupación mayor no solo es el estado actual de violencia familiar que se vive, sino que esto se escale de tal manera que llegue a un feminicidio y que, digamos, incluso se cometa digamos, en unas condiciones en las que no sea posible ni siquiera darnos cuenta de que ocurrió el feminicidio. Es decir, ahorita la recomendación es que no estemos en contacto, ¿no? Quizás solamente a través de teléfono, mensajes, internet, etcétera. Pero de nuevo, reiterando que hay mujeres que no tienen acceso a redes sociales, a internet, a mensajes de teléfono, pues pueden pasar días en donde quizá sus familiares que vivan en otras casas o sus amistades no se den cuenta de que la mujer ya no está respondiendo a las llamadas. Quizá pasen semanas. Y esto es verdaderamente preocupante porque genera las condiciones y el contexto que facilita la comisión de delitos más graves como el feminicidio. Entonces, básicamente, y para resumir estas dos primeras partes de la plática, las mujeres actualmente tienen que tomar la decisión entre quedarse en sus casas a ser violentadas física o psicológicamente por sus parejas o salir a arriesgarse a un contagio que conlleva a daños graves en la salud que pueden terminar en la muerte. Entonces, para decirlo franca y llanamente, o me matan adentro de mi casa o me salgo y me mata el virus. Lo cual es verdaderamente preocupante. Y deberíamos de estar observando una respuesta nacional, clara, articulada entre todas las autoridades para ayudar a estas mujeres. Como les comentaba hace unos minutos, varias organizaciones de la sociedad civil han levantado la voz para visibilizar esta situación y actualmente han repartido por mensajes y por redes sociales algunas opciones de ayuda a las mujeres que están en esta situación. Yo les recomendaría que si tienen o están viviendo una situación así, busquen a la Red Nacional de Refugios. La Red Nacional de Refugios tiene un sitio de internet y tiene unos teléfonos que vamos a pasar, digamos, voy a pedir que publique la Facultad de Medicina en su página.
Y en diferentes estados pueden canalizarte, si estás viviendo esta situación o si conoces a una mujer que esté viviendo esta situación, a un refugio en algunas ciudades. Si bien estos esfuerzos son muy importantes de la sociedad civil, lo que tenemos que ver es que el Estado se sume a estos esfuerzos, los coordine, los articule y los garantice. También existen ya muchas redes de apoyo. La UNAM ha proporcionado teléfonos para atención psicológica y ha proporcionado también teléfonos para denunciar cualquier situación de violencia que se esté viviendo, tanto para asistir como para canalizar oportunamente con las autoridades correspondientes. Y creo que gran parte de lo que podríamos estar hablando ahorita es que todos estos recursos son muy útiles, son importantísimos, pero de nuevo dejan afuera a todas estas mujeres que no tienen WhatsApp, que no tienen Twitter, que no tienen Facebook, que no pueden acceder a estos importantes recursos y a estas opciones de ayuda y asistencia. Y tenemos que pensar como Estado, digamos, y como sociedad, cómo podemos ayudarlas. Existen datos que ya se han visto incluso en las noticias, por ejemplo, el caso de una mujer en Yucatán que ya había sido amenazada por su pareja en diversas ocasiones y que estando en el encierro, lamentablemente perdió la vida, por supuesto, en manos de su agresor, bueno, presuntamente en manos de su agresor, y esto constituye esta escalada que les comentaba, es decir, pasó de violencia familiar, de esta violencia que se daba entre ella y su pareja, a feminicidio. Y este es el punto principal en donde debemos de poner nuestra atención. Es decir, la violencia familiar no se trata de discusiones y desacuerdos normales que ocurren al interior de una relación familiar. La violencia familiar tiene manifestaciones y formas específicas de violencia psicológica, física, reiterada, constante, que está viviendo una mujer al interior de su familia. Y es muy importante que veamos que normalmente este tipo de violencia escala. También se ha observado una ola, digamos, o se ha acentuado la violencia sexual, que lamentablemente está muy relacionada con la violencia familiar. Y por supuesto que todo esto, como si lo pusiéramos en una, digamos, en una escala, podríamos ir viendo cómo son manifestaciones de violencia que van subiendo y que fácilmente pueden llegar a el feminicidio de estas mujeres o de estas niñas. Entonces, esta parte en la que ya conceptualizamos y definimos y también explicamos por qué se ha acentuado, en general las razones por las cuales se ha acentuado la violencia familiar y la violencia contra las mujeres durante el confinamiento, es importante, digamos, retomarla para poder entender qué es lo que se debe de hacer al respecto por parte del Estado, cuáles son las obligaciones que tiene el Estado para atenderla y qué podemos hacer nosotras y digamos todas las mujeres que están viviendo una situación de violencia, cómo podemos nosotras ayudar desde afuera y qué herramientas podemos en este momento proporcionarles para, digamos, poder por lo menos visibilizar o hacer una denuncia sobre la situación que están viviendo. Entonces, como les comentaba, se puede pedir ayuda en diferentes, digamos, ante diferentes autoridades, se puede hablar al 911. Ya vimos que hay un incremento considerable de casi un 23% entre febrero y marzo. Hay además, digamos, además del 911, existe la opción en varias fiscalías de denunciar vía telefónica directamente ante el Ministerio Público o
a través de Internet. Y también existen algunas acciones específicas en donde la sociedad civil se ha organizado, los colectivos y colectivas de mujeres se han organizado para poder proporcionar teléfonos de ayuda y canalizar a través de la Red Nacional de Refugios. Les recomiendo mucho que entren a la página de la organización X Justicia para Mujeres. Es una de las principales que ha estado no solo alzando la voz, sino generando materiales importantes para que las mujeres puedan acceder y puedan revisar, digamos, qué opciones son accesibles para ellas. También he visto una cantidad considerable y, bueno, admirable de gestos de solidaridad en las redes sociales, en donde hay mujeres que proporcionan su número de teléfono de manera pública, incluso hacen algunas dinámicas con claves. Ayer leía la propuesta de una amiga mía que en Facebook publicó que si alguien está viviendo una situación de violencia, le puede escribir a ella preguntándole por la venta de jabones, por los jabones que ella vende. Por supuesto, ella no vende jabones, pero esa es la clave para darle a entender que está viviendo una situación de violencia. Y así he visto bastantes muestras de solidaridad. También en las empresas se han generado algunas dinámicas en donde las mujeres pueden de alguna manera hacerles ver que están viviendo una situación de violencia y se les ayuda. Voy a leer algunos de los comentarios y tratar de responder algunas de las preguntas que observo aquí. Por ejemplo, comenta Ana María Guerra que en la red de tiendas de conveniencia como Oxxo, 7-Eleven y Extra, si una mujer pide un cubrebocas morado, de inmediato en la tienda llaman al 911. Entonces, bueno, estas son formas de acercar a las mujeres opciones para poder denunciar. Bueno, digamos, no es denunciar ahorita frente a las autoridades, pero pedir ayuda para formular esa denuncia. Pregunta Adriano no voy a leer ese nombre. Si un hombre sufre de violencia familiar, ¿a dónde acuden? La violencia familiar en el tipo penal que les comentaba, es decir, en el delito que se describe en el artículo 343 bis, no se habla de género, es decir, la violencia familiar la puede cometer un hombre o una mujer contra un hombre o contra una mujer y sobre todo también, por supuesto, contra niñas y niños. Entonces, comete el delito de violencia familiar el cónyuge, concubina o concubinario. Puede ser también pariente consanguíneo, pariente colateral, adoptante o adoptado que vivan en la misma casa. Entonces, se puede acudir a las mismas autoridades, las mismas autoridades que atienden a las mujeres, atienden a los hombres por violencia familiar. Es decir, el delito no pide una calidad específica, es decir, no te indica que tienes que ser mujer para sufrir violencia familiar o que tienes que ser hombre para sufrir violencia familiar. Está abierto. Nosotros normalmente centramos el discurso hacia la violencia familiar que sufren las mujeres por las altas estadísticas que muestran que la mayoría de las víctimas de violencia familiar son mujeres, niñas y niños. Sin embargo, esto no, por supuesto, deja fuera de ninguna manera a los hombres. Y tristemente, este sistema patriarcal del que les hablaba como los orígenes, le ha impuesto un rol de masculinidad a los hombres que muchas veces son víctimas de violencia familiar, pero no la denuncian por no, digamos, incumplir con este estereotipo de que el hombre tiene que ser fuerte y tiene que aguantar y tiene que, digamos, no llorar y no quejarse. Entonces hay muchas víctimas de violencia familiar, hombres, que quizá no denuncian por este mismo origen de la violencia familiar, que es
asignarles roles muy específicos basados en estereotipos de género a los hombres y a las mujeres. Entonces, es una excelente pregunta y me parece muy importante que también los hombres sepan que pueden denunciar para ser atendidos por violencia familiar. Otro más, ¿qué pasa con los niños que sufren de violencia en sus casas? Es la misma persona la que la pregunta. Él, como les comentaba, tiene el mismo trato, mujeres, hombres, niños o niñas. Es un delito que se comete en el interior de una familia. Por lo tanto, si la violencia la sufren niñas o niños, también, por supuesto, procede la denuncia por violencia familiar. Y es muy importante que se visibilice porque las niñas y los niños muchas veces no tienen acceso a este tipo de denuncias y es para ellas y ellos es muy difícil incluso entender que son víctimas de violencia. Normalmente lo que sucede es que son la madre o el padre quienes tienen que acudir a denunciar, pero es importante que se hable de estos temas con las niñas y los niños para que puedan identificar de qué manera pueden acceder a una ayuda. En este sentido, mi recomendación es revisar las herramientas y los materiales que CIPINA, que es el sistema para la protección de niñas, niños y adolescentes a nivel federal, que CIPINA no solamente revisa, estudia y elabora, sino que difunde a través de sus redes. De nuevo, persiste mi preocupación. ¿Qué pasa con aquellas personas víctimas de violencia familiar que no tienen acceso a Internet, que no tienen forma de enterarse de todo esto ni por las redes sociales, ni en las páginas oficiales, y muchas veces ni siquiera por teléfono tienen la posibilidad de hablarle a alguien? Y esta parte es la que me parece que debemos de visibilizar y poner, digamos, el dedo sobre la llaga e insistir en que se deben de coordinar acciones específicas para poder llegar a estos hogares y darles la posibilidad de salir de ese contexto de violencia y dejarlo de vivir y, por supuesto, proceder por la denuncia, etcétera, y, digamos, el camino jurídico, penal, por decirlo de manera general, que decidan. Algo importante que debemos de mencionar es que en casi todos los códigos penales, si no es que en todos, el delito de violencia familiar se persigue por querella, excepto que la víctima sea menor de edad o tenga alguna incapacidad, dice aquí, o incapaz. Y esto contesta un poco a qué pasa cuando son niñas o niños víctimas de violencia. Por querella significa que la autoridad solamente va a, digamos, a investigar y hacer todos los pasos del procedimiento penal cuando la víctima lo solicite. Esa es, digamos, la querella, por ponerlo de una manera muy general. Significa que si yo soy la víctima y denuncio, la autoridad está obligada a investigar y a seguir todos los pasos adelante, porque yo se lo estoy pidiendo y yo me estoy, como dicen en algunos contextos jurídicos, me estoy querellando. Entonces, cuando yo, es, digamos, un término muy de abogadas y abogados, pero si yo denuncio y es un delito por querella, significa que yo quiero que la autoridad investigue y en su caso nos vayamos a proceso y haya una sentencia. Si no es de querella, es de oficio. De oficio significa que cuando la autoridad ministerial, la fiscalía, tiene conocimiento del hecho, del probable delito que se cometió, tiene la obligación de investigarlo y seguir adelante. De oficio significa que no hay opción entre que la víctima quiera o no quiera que se investigue o se inicie el procedimiento penal.
Entonces, en el caso de violencia familiar, como les comentaba, en personas adultas es por querella, se persigue solo a petición de parte de la víctima, pero si la víctima es menor de edad o tiene alguna incapacidad, digamos, en términos como se entiende aquí en el código jurídicos, entonces es de oficio, significa que ahí la fiscalía está obligada a intervenir, a investigar y a proceder, digamos, con el resto de las etapas del procedimiento. Diana González pregunta, ¿cómo se aseguran las personas que van a proceder con su denuncia? Es decir, ¿qué medidas se pueden tomar para, bueno, me imagino que se refiere a qué medidas se van a tomar para que la persona que va a denunciar no ponga en riesgo su vida por haber ido a denunciar? El Código Nacional de Procedimientos Penales y diversos instrumentos nacionales e internacionales contemplan medidas jurídicas específicas para la protección de las personas que van a denunciar. Está muy, digamos, concentrado hacia las medidas de protección cuando son mujeres las que van a denunciar. Y lo que se tiene que hacer es solicitarle esas medidas a la Fiscalía, que son medidas de protección en general, para que, digamos, dependiendo el análisis de riesgo que se haga, se puedan dictar. Algunas de esas medidas requieren la intervención de una autoridad judicial, es decir, se tiene que acudir ante una figura que se llama juez de control para solicitar esas medidas, pero por supuesto hay otras que se deben de tomar de manera inmediata, que están contempladas tanto en el Código Nacional como en la Ley General de Víctimas, en donde la autoridad ministerial, incluso la policía, debe de verificar y confirmar que la persona está segura, en este caso, por ejemplo, la mujer está segura para poder continuar adelante con la denuncia. No sé si hay hay otra pregunta por aquí. Vamos a ver. Me parece que en términos de preguntas son todos. Les agradezco mucho los comentarios también que se han hecho. Hablan de que es un tema importante, nos dice Flor Álvarez, Herbert de Rosales. Es la realidad de muchas familias mexicanas. En efecto, y quizá para aprovechar los últimos minutos que tenemos en esta plática, a los cuales les agradezco mucho que estén sintonizando, es importante hablar de la romantización que se ha hecho alrededor de la familia y visibilizar que en muchos de los casos de violencia contra las mujeres, de violencia sexual y de violencia contra niñas y niños, proceden al interior de la familia. Y se tiene que decir cómo es, porque ahí están los datos y ahí están las cifras, y se tiene que hablar de qué está pasando para, digamos, para que esto suceda constantemente y que sea un tema histórico al interior de las familias. Como dice Flor Álvarez, es la realidad de muchas familias mexicanas. Hay una normalización grave de la violencia al interior de la familia, como si fuera algo pues normal. Al principio de la plática hablábamos de por qué no utilizamos en México el término violencia doméstica. Y tiene que ver con esto, con que el hablar a veces de la familia, de lo doméstico, es como hablar de algo que no nos incumbe a nadie, que solo le incumbe a la pareja o que solo le incumbe a la familia. Y que la familia debe de cuidarse y cubrirse entre ella, digamos, entre sus miembros, y resolverlo todo al interior de su domicilio. Y esto, por supuesto, en los casos de violencia es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque lo que platicábamos también en la segunda parte de esta plática es que esta violencia física, psicológica, tiende a escalar.
Y algunas cuestiones como que estemos viviendo un encierro por una pandemia mundial hace que se acentúen o son detonantes para que esa violencia escale aún más. Entonces, si no estuviéramos en el confinamiento o en medio de una pandemia, podríamos hablar de otros detonantes, ¿no? La situación económica, situaciones cotidianas de, digamos, problemas que vivimos las personas día a día, e incluso, por ejemplo, en países como Inglaterra, se ha tenido que elaborar una serie de campañas para atender el incremento tan grande que sufren las estadísticas de violencia familiar los días que juega la selección de Inglaterra y pierde. Entonces, imagínense que si el hecho de que pierda la selección nacional, aunado a que, y lo relacionan mucho con el consumo de alcohol y que pierda la selección nacional de ese país, Inglaterra ha sacado estas estadísticas en donde muestra que el día que pierde la selección de fútbol, ese día hay un incremento considerable y grave de violencia familiar, sobre todo cometida de esposos contra esposas o parejas, hombres contra parejas mujeres. Si eso, que es francamente ridículo y es verdaderamente preocupante que sea un detonante, imagínense estar encerrados ahorita todos los días, sin opciones a salir, con el miedo, la incertidumbre y todo esto que he repetido en diversas ocasiones, ¿no? Miedo, incertidumbre, angustia, hartazgo, situaciones económicas que se han, digamos, desencadenado por la pandemia, pues son detonantes considerables, son detonantes serios, y nuestra preocupación fundamental yo la resumiría en las dos que he mencionado a lo largo de la plática. Uno, que esta violencia escale hasta feminicidios de niñas o de mujeres, que ya lamentablemente hemos visto casos en las noticias. Y dos, que hay mujeres que no tienen acceso a nada de lo que estamos platicando y por supuesto ni siquiera a una plática como esta. Y esas mujeres están completamente invisibilizadas. Y tenemos que pedirle al Estado, coordinarnos con el Estado para que articule medidas y herramientas eficientes y rápidas para poder llegar hasta esos hogares donde lamentablemente no tienen las condiciones para poder acceder a una ayuda rápida e inmediata. Las últimas dos preguntas, bueno, todavía tenemos tiempo, pero aquí hay otras dos preguntas. ¿Cuál es el reto actual de la sociedad civil y del gobierno para resguardar los derechos de la mujer, que podría estar condicionada por el contexto cultural? Pregunta Lluvia Caballero. Me parece que los retos de la sociedad civil y del gobierno son distintos. La sociedad civil tiene como reto coordinarse con el gobierno, digamos, entablar o tener esas vías de comunicación ágiles donde sean escuchadas las organizaciones de la sociedad civil y sean tomadas en cuenta para las medidas que se deben de tomar. Porque en realidad la sociedad civil en estos temas está muy activa. Yo les comentaba hace rato de X Justicia, pero en realidad les puedo recomendar que accedan a los sitios de Amnistía Internacional México, X Justicia para las Mujeres, que ya les comenté, Fondo Semillas, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la Red Nacional de Refugios, Comunicación e Información de la Mujer AC, Luchadoras, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, el Proyecto sobre Organización, Desarrollo Educativo e Investigación, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Estas, entre muchas otras, que han estado alzando la voz, incluso de manera colectiva, es decir, organizada, han levantado la voz para visibilizar, han incluso emitido estudios de manera muy rápida y eficiente sobre cómo está afectando esto a las mujeres,
X para Justicia para las Mujeres tiene un estudio importante sobre el papel del Poder Judicial durante el confinamiento en relación con la violencia contra las mujeres, y también lo pueden consultar esa página, y han sacado, digamos, herramientas de información accesibles, infografías, en donde canalizan, no solo a través de estas organizaciones, sino principalmente con el apoyo de la Red Nacional de Refugios, que proporciona esta articulación de la sociedad civil. El reto del gobierno es cumplir con su obligación. El Estado mexicano tiene una obligación de prevenir, erradicar y atender la violencia de género, la violencia contra niñas y niños, y la violencia familiar es una manifestación, es una de las formas en las que se violenta a las mujeres y se violenta a las niñas y niños. Por supuesto que hace rato hablábamos de cuando los hombres son víctimas de violencia, también existe una obligación del Estado, está en la ley penal, y digamos que el Estado tiene la obligación de atender todas las formas de violencia. Estas requieren de una visión específica, de una perspectiva de género, pero en general el Estado tiene que erradicar todas las formas de violencia, prevenirlas y atenderlas cuando sucede. Otra más, Nadia Sanders nos dice, ¿consideras que hay mujeres que no se atreven a denunciar por su codependencia o por qué no denuncian? El tema de codependencia es un tema del área, digamos, psicológica, que yo más bien propondría quizá una plática más adelante con una psicóloga especializada. No quisiera meterme en terrenos que no conozco. Bien, pero hay muchas razones por las cuales las mujeres no denuncian que tienen que ver con el sistema de justicia penal y tienen específicamente que ver con el trato que reciben cuando van a denunciar. Llevamos décadas, digo llevamos porque hay otras mujeres que han luchado por visibilizar esto en décadas anteriores, pero digamos, ha existido una denuncia ciudadana, civil, constante, de las condiciones tan precarias en las cuales las mujeres que denuncian son atendidas y la nula respuesta que reciben, que en muchas ocasiones no se investiga, se revictimiza y salen sintiéndose peor de cuando llegaron. Entonces, se han tomado medidas por parte del Estado en las últimas 10, 20 años respecto de cómo están atendiendo a las mujeres para que puedan acudir a denunciar en un ambiente de seguridad, en un ambiente de confianza, en un ambiente donde ellas sean el centro de la atención y la denuncia. Sin embargo, pues no ha sido suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que una de las principales razones por las cuales las mujeres no denuncian es porque hay un maltrato generalizado basado en estos estereotipos de género y estos roles familiares que se asignan, en donde la mayoría de las policías o ministerios públicos me han dicho que para qué siguen adelante con la denuncia si después lo van a perdonar. Entonces, este tipo de respuestas están basadas en una falta absoluta de perspectiva de género y sobre todo de un poco entendimiento de cuál es su función dentro del procedimiento penal y cuál es su obligación dentro del procedimiento penal. Y el otro factor son los grados de impunidad, los altos índices de impunidad. Es decir, denuncio para qué, si no me va a llevar a ningún lado y nada más me voy a poner en riesgo. Y además no tengo opciones. Me salgo de mi casa, denuncio a mi agresor y muchas veces no tienen opciones a dónde irse o cómo sostenerse económicamente a ellas y a sus familias. Entonces, alrededor de esto se han construido también algunas medidas, como la Ley General de Víctimas, los centros de atención a mujeres que están en todo el país. Sin embargo, como les comentaba, pues siguen siendo todavía insuficientes. El Samuel León nos comenta que es un excelente tema, muchas gracias. Hay veces
que las personas que sufren violencia doméstica, ya platicamos de que aquí se le llama familiar, pero digamos doméstica se utiliza en el resto de Latinoamérica, no se apartan de su agresor debido a que en las casas de acogida no son recibidas con sus animales domésticos, quienes también sufren de maltrato. Excelente observación y muy importante. Los animales de compañía son parte de la familia. Por eso al principio les decía que el problema de un sistema patriarcal, sobre todo heteropatriarcal, que ve a la familia como un hombre y una mujer y ya, y que tienen hijos e hijas y eso es familia y no hay nada más que eso, es que deja fuera formas familiares, afectivas, tan diversas y tan bonitas de organizarse y formar una familia como esta que menciona acertadamente Samuel. Hay muchas mujeres que han hecho parte de su familia, han elegido como parte de su familia a los animales de compañía y a la hora que quieren salirse de sus casas porque son víctimas de violencia familiar, no pueden llevarse a sus perros o gatos, lo cual atenta contra su familia, porque finalmente los animales son parte de su familia. En muchas ocasiones son parte fundamental y no pueden concebir a su familia sin los animales de compañía. Entonces, es una excelente observación. La verdad es que desconozco si en todos los refugios o no, o en los centros de acogida les permitan, pero es un punto importante y creo que incluso es hasta un tema muy interesante a desarrollar. Le agradezco mucho la intervención. Y finalmente, porque nos quedan 3 minutos, Julie Hernández. Doctora, ¿qué estrategias nos propone para sobrellevar esta situación? Hace unos días me preguntaban lo mismo en una entrevista para la Gaceta de la facultad y yo les comentaba que a veces me cuesta trabajo hablar de qué estrategias o qué recomendaciones, bueno, recomendaciones sí, digamos, pero qué estrategias pueden tomar las víctimas, porque entonces pareciera que es obligación de las víctimas mantenerse seguras cuando es una obligación del Estado, ¿no? Que ya lo hemos platicado. Pero es muy importante lo que comenta Julia Hernández, que mientras el Estado hace o no hace, ¿qué podemos hacer? Y me parece fundamental apelar a la solidaridad social. Es decir, si vemos algo, si escuchamos algo, ofrecer ayuda de manera discreta a una mujer que esté en esta situación o a una persona que esté en esta situación, buscar la manera de contactar a una autoridad para que de manera igual, discreta, sin poner en riesgo la vida de la mujer, se pueda poner en contacto y de alguna forma las mujeres o las familias que sí tienen la posibilidad de recibir mensajes de texto, mensajes por redes sociales, que pueden acceder a Internet, pues ahí también de manera, digamos, estratégica y accesible y discreta, ofrecerles estas ayudas. Aquí nos mencionaban algunas medidas que ha tomado las tiendas, como tiendas estas que están abiertas 24 horas, Oxxo, 7-Eleven, etcétera, donde pueden pedir por un cubrebocas morado, lo cual significa que están pidiendo ayuda. Les comentaba también el ejemplo de una amiga que publicó que le escribieran preguntando sobre sus jabones, lo cual significa una llamada de ayuda. Y digamos que hay una serie de una serie de acciones de la organización colectiva, es decir, de la ciudadanía, que les está ofreciendo alternativas a las mujeres. Y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco mucho que hayan sintonizado esta plática, la participación tan activa, los comentarios. Y con mucho gusto, cualquier otra pregunta que tengan la pueden dirigir a la página de la Facultad de Medicina y yo con mucho gusto se las contestaré por escrito. Muchas gracias y que tengan muy buen día.